Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy le damos la bienvenida al licenciado Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, así también como presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, licenciado, y vamos conversando un poquito sobre el único problema que tiene la República Dominicana, Haití. Bueno, ante todo, muchas gracias, Michelle, por la invitación a participar de nuevo en Síntesis, enviándole un saludo afectuoso al público de este importante programa de orientación. Realmente es el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana. República Dominicana puede tener muchos problemas, internos incluso, pero el único que pone en cuestionamiento la existencia de la nación, la supervivencia de la nación dominicana, es la crisis internacional de Haití. Y el manejo con que la comunidad internacional quiere gestionar la misma. Licenciado, la comunidad internacional, yo creo que yo no sé si es un cambio de seña, una forma diferente de manejar el problema, que solamente que no están viendo cómo nosotros hemos tratado ese país, ni están siendo leales con nuestras relaciones, sino ¿qué pasó? Es una situación de Haití, definitivamente ya es una ofensiva diferente, porque yo creo que en los últimos 20 años, escuchándolo usted hablando siempre, que no hay que decir que es la persona que siempre ha dicho cuáles son las intenciones reales de los organismos internacionales y de la comunidad internacional con respecto a República Dominicana, pero siempre eran intereses ocultos, intereses reales, nunca, siempre bajo un disfraz de otro tipo de posición, y ahora vemos como que ya una actitud real de frente y de confrontación con nuestro país. Desarrollen un poquito esta parte. Me explico. Lo importante es que tengamos presente los siguientes elementos. Haití es un estado fallido. La comunidad internacional lo sabe. Lo saben los organismos internacionales, lo saben las potencias, lo saben los líderes haitianos, lo saben los líderes dominicanos, lo saben los líderes del continente. Ante esa tragedia, porque es una tragedia, Haití es una nación emblemática, pero con un Estado fallido, un Estado colapsado, un Estado, como dijo el presidente, inviable hoy. Ante esa tragedia, especialmente desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Bill Clinton, se impuso un esquema de manejo de la crisis que no ha ayudado a Haití a salir a camino y sí nos va arrastrando a nosotros a las profundidades, al abismo de las crisis haitianas. Entonces, nosotros hemos dicho, esta coyuntura mundial agrava la situación porque hay una guerra mundial híbrida de cuarta generación. En todo el continente se están produciendo grandes procesos disruptivos, grandes antagonismos políticos e ideológicos. Y en la isla de Santo Domingo se está gestando un escenario que puede sencillamente comprometer, arrasar, para usar la palabra apropiada, con República Dominicana como proyecto nacional. ¿Cuál ha sido el esquema con que se ha manejado la comunidad internacional? Si Haití es un Estado fallido, lo correcto, lo que procedía de conformidad con principios elementales del derecho internacional, era hacer un esfuerzo serio de rescate, de reconstrucción de Haití en Haití. Estados Unidos
que ha sido la potencia dominante en la región y por muchos años en buena parte del mundo, en realidad no quiso asumir ese compromiso. Prefirió, y ahí fallaron los países de América del Sur, prefirió asumir una vía irresponsable, evasiva, del menor esfuerzo. Vamos a asignarle a República Dominicana el rol de Estado pivote. Así República Dominicana se convierte en zona de amortiguamiento, en zona de descarga de las crisis haitianas, un buffering de la crisis haitiana. Las élites nacionales que fueron condicionadas, presionadas, chantajeadas o interesadas a jugar ese papel, han tenido ventajas, han tenido beneficios, han logrado una serie de metas, pero el país como país no. En el fondo, todo eso parte de una visión imperialista que no respeta el derecho al propio desarrollo que tiene Haití, ni tampoco el derecho al propio desarrollo que tiene República Dominicana. Ellos entienden que es una anomalía, una singularidad, que existan dos naciones, que ellos la ven, no ven las diferencias, no ven los afanes de afirmarse en la historia, sino que en términos de conveniencia lo que procede es que esa crisis no le llegue a su territorio. Eso se vio muy bien en la crisis del 91-94, no le llegue al territorio continental de Estados Unidos, no le llegue a Puerto Rico, no le llegue a los territorios de ultramar franceses, no le llegue a los territorios de la Commonwealth y a los de ultramar, los dominios británicos en la región. Y así ellos se descargan de esa responsabilidad al menor costo. Aquí hubo sectores que vieron una oportunidad y ahí es que nos hemos colocado en una trampa mortal. Bueno, vamos a negociar con las potencias, con los llamados amigos de Haití, a la cabeza de los cuales, en representación de todo, estaba Bill Clinton. Vamos a negociar con ellos y vamos a negociar con los organismos internacionales este manejo de la crisis. Y vamos a sacar beneficio de eso. Eso ha funcionado en algunos escenarios, como por ejemplo Jordania. Jordania es el país de Medio Oriente que está en el centro de muchos países que han entrado en crisis, y Jordania maneja las crisis, la crisis de la partición, la crisis de la guerra de Irak, la crisis de la guerra de Siria, y obtiene beneficios. Pero eso es un caso especial porque Jordania está encabezado por la casa hachemita y son árabes todos, musulmanes. Bueno, pero ese es un caso y pudiéramos citar varios casos más internacionales. En el caso de la isla de Santo Domingo es diferente. Pero esa determinación está ya. Sí. O sea, Estados Unidos dijo, nosotros, el Estado que va a amortiguar la crisis de Haití es República Dominicana. Sí, no, y yo tengo... Porque, por ejemplo, aquí se están haciendo afirmaciones y acusaciones directas contra nuestro país. Y no están viendo, nada más está viendo la crisis haitiana, pero no la crisis dominicana causada por el problema haitiano. Los norteamericanos, eso no le importa tanto, porque en el esquema norteamericano-europeo, quiero ser en eso justo, en realidad ellos entienden que la pueden descomprimir, que no puede ir a mayores, porque ellos hace años están implantando el esquema de dominicanos fuera, haitianos en República Dominicana. Un esquema de intercambio de poblaciones. Mira, eso lo consignó para que la gente no crea que uno está especulando. Yo lo pude confirmar siendo diputado.
cuando se preparó un informe del Parlamento Europeo. Vino una comisión del Parlamento Europeo dentro del acuerdo de Lomé, estuvo visitando Haití, pasó más tiempo en Haití que en República Dominicana, aquí pasó apenas un par de días, y firmaron un documento de política, unos 8 eurodiputados de todas las formaciones. Al final la conclusión era que la isla tenía un potencial de conflicto por la alta densidad demográfica, por los antecedentes de choques históricos, culturales existentes. Pero lo que ellos proponían para solución de ese potencial de conflicto era que España auspiciara la emigración dominicana a Europa. Y nosotros propiciáramos la Y nosotros propiciáramos la inserción de los haitianos aquí, incluso creando una especie como de comisionado, de un cuerpo dentro del Estado. Pero en esos casos, licenciado, los países entienden, y yo me di cuenta en el caso de Canadá, de Estados Unidos, sí. Ellos, ahí sí ellos entienden que la mano de obra y la migración dominicana es mejor que la haitiana. Pero entonces a ellos no les molesta porque mandarnos a nosotros. Acuérdate que en estos 30, 40 años desde que cayó la Unión Soviética, Estados Unidos, porque todo esto ha coincidido con un periodo donde la ideología globalista, el imperialismo globalista, porque no es más que imperialismo, disfrazado de globalización, el imperialismo globalista entiende que eso de naciones, patrias, identidades, cultura, y más en países pequeños, son cosas que tienen que ceder para que vengan nuevas realidades. Entonces, con esa visión ideológica es que se ha estado manejando, y una parte importante de la élite dirigencial del país entró en el esquema. Obviamente los haitianos que controlan Haití, la élite que controla Haití, para ellos es una misa de salud, porque se descargan de una crisis. Y eso lo han ido logrando con el uso de lo que Joseph Nye llama recursos blandos y duros de poder. Ellos usan en algún momento los recursos duros de poder sobre las clases dirigentes de República Dominicana, pero en otros usan los recursos blandos. Por ejemplo, yo te voy a poner casos de cómo se han venido usando los recursos blandos, que son los más peligrosos. República Dominicana y Haití quisieron entrar a Lomé. Ninguno de los dos calificaba. Se montó una campaña contra República Dominicana para que no entrara a Lomé. Después de una serie de negociaciones, se aceptó que República Dominicana ingresara a Lomé con la condición de que ingresara junto con Haití. Ah. Sí. Entonces tú buscas el acta de ingreso y ya no entra República Dominicana por un lado, Haití por otro, sino las dos naciones vistas como unidad. Si ustedes entran, pero si es junto los dos. En el documento. Pero te pueden chantajear sacando. En el documento se habla de la isla. Ya cuando cae Duvalier, se empieza a plantear la tesis de la unidad insular, del mercado unificado para los fines y esas son las blandas. del comercio e inversión. Espérate. Más adelante, en el gobierno de Hipólito Mejía, una figura del empresariado dominicano, pero con vínculos muy estrechos con Estados Unidos, se hace muy amiguito de Aristide, y era un hombre del presidente Hipólito Mejía, me refiero a Luis Álvarez Renta, que se convierte en el gran ideólogo de la estrategia que lleva a República Dominicana a entrar al DR Casta, pero
subordinado a la condición de que tenemos que asumir dentro de un pro quo, te doy esto si me das esto, asumir un esquema dentro de la ley HOT, la ley HELP, y sobre todo trabajar para crear el tercer espacio insular, el famoso plan Quiqueya binacional, que lidera Capellán y un grupo de sectores era empresariales. Como un área neutra. Era una especie de segregación de áreas a ambos lados de la frontera para que el sector privado, nacional e internacional, desarrollara proyectos. Obviamente ahí está la mina grande que empieza En San Juan. en la zona esa de San Juan y se proyecta hacia Haití. Ese acuerdo, yo recuerdo que lo discutí porque yo protesté, sobre todo cuando los norteamericanos me dijeron a mí en Washington, un representante norteamericano me agradeció los compromisos que nosotros habíamos asumido con Haití. Y yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio y no sabía cuáles eran esos compromisos. Entonces, o sea que usted, siendo presidente de la comisión, se da cuenta, le agradecen de algo que usted dice, y ahí que usted reacciona y dice, ¿qué es lo que nosotros... ¿Cuáles son los compromisos? Porque yo entiendo que esto es un acuerdo de Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana. Entonces, él se dio cuenta... Eso es como la letra chiquita de la tarjeta de crédito. Él se dio cuenta de que yo no estaba en el secreto. Yo le puse mi punto de vista. Yo le dije, miren, Haití es un estado fallido y ustedes saben mejor eso que nosotros. Ya el informe del 49 describía una situación de estado fallido. Ustedes no van a consentir este tratado, pero nos van a pedir cosas que nosotros no vamos a poder consentir, como tema de nacionalidad, como tema de migración, frontera, porque el informe del 49, que es la guía, el hilo conductor de todo, es el traslado masivo de poblaciones en forma permanente hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Esa es la visión que ha primado. Por eso que es una parte suave. Entonces obviamente, los sectores de aquí dijeron, bueno, vamos a entrar. Yo recuerdo que cuando lo protesté en un evento de senadores y diputados, nuestra amiga doña Sonia Guzmán, siendo la jefa negociadora y ministra de Industria y Comercio, secretaria de Industria y Comercio, aclaró, dijo, no, eso no fueron los norteamericanos, eso fuimos nosotros. Claro, ella tenía la referencia de que había sido Luis Álvarez Renta el que llevó al presidente Bush la pareja de presidentes insulares, Hipólito y Aristide, con la propuesta. Escuchar un poco de estas historias y decir, pero mira, entonces el tema de la llegada aquí de haitianos suave, hasta eso estaba programado. Y hay una palabra que estamos viendo hace unos días, utilizando en el caso haitiano, que son las repercusiones. Que ya no hablemos de las blandas, sino hablemos ya de otro tipo de repercusiones al país. Licenciado, República Dominicana tiene una alta dependencia del turismo, representando casi 10 mil millones de dólares en ingresos, y el 80% de eso aproximadamente es de Estados Unidos. La remesa, una suma similar, y el 80% de eso es de Estados Unidos. A nivel es de los dominicanos que están en Estados Unidos. A nivel de socio comercial, también es importantísima la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, aunque ahí adentro está la parte que tiene que ver con el turismo. Cuando vemos todo esto y nos sentamos a ver la crisis haitiana, y excúseme que le estoy tratando de verlo desde otro punto de vista, tú dices,
declaraciones de la ONU. Ese es un tema político. Visitas de los norteamericanos. Pero medidas como ponernos como un país peligroso de viajar, me están atacando el turismo. El tema de lo ocurrido con Central Romana y hablar de maltrato. Esa es la industria. Estamos hablando con la economía, prohibirle a una empresa dominicana que entre de forma específica. Digo, nada más nos falta que no le pongan un impuesto, una trabita a la remesa. Mira, óigame, repercusión. Entonces, sí tenemos, con toda esa experiencia y los años que usted tiene manejando el tema haitiano, y no, yo no digo el tema dominicano. ¿Y cuál es nuestra condición hoy? Aquí hoy tú tienes sectores que no operan sin haitianos. Aquí la agricultura, la construcción, simplemente no opera. Ya es una realidad que nosotros tenemos que vivir con ella en muchos casos. ¿Cómo usted cree que nosotros debemos de actuar en este momento? Mira, de la posición, porque parece ser que están poniendo nuestro gobierno, nuestro presidente, entre la espada y la pared. Mira, en cuanto a eso de que no podemos operar, yo te diría que es todo lo contrario. Los sectores agropecuarios y el sector de la construcción y muchos otros sectores de la vida del país no se han modernizado y no han sido realmente los que están llamados a jugar un papel esencial, porque este es un país con una profunda vocación agropecuaria, entre otras cosas por la sobreoferta de mano de obra extranjera en condición de ilegalidad. Aquí nosotros... Pero nosotros no estamos maltratando, No, pero ese no es el punto. Mira, Michelle, vamos a analizarlo, las cosas, mirando los números. República Dominicana, por el tamaño de su territorio, de su economía, solo podría gestionar una migración de 300,000 a 500,000 haitianos. Porque nosotros hemos sido un país abierto a todas las migraciones. Aquí han venido migraciones de todas partes del mundo. Sí, sí. En este caso, ya esto dejó de ser migración. Y si hay un mérito que tiene el presidente Abinader, es precisamente haber ya cambiado la conceptualización del problema. Porque veníamos hablando, no, esto es un tema migratorio. Un tema ¿Qué es entonces? No, es un problema internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 millones de haitianos, 476 asentamientos en crecimiento identificados en todo el territorio nacional, pérdida de la cohesión social y territorial, elevación del nivel de conflictividad. Aquí, entre el 20 y el 25% de los hechos violentos que se están cometiendo en República Dominicana involucran a un haitiano, como victimario o como víctima. Entonces usted da como bueno y válida la política de nosotros migratoria en este momento. Pero que yo estoy apoyando las repatriaciones, pero al mismo tiempo estoy pidiendo que frenemos el colador, porque no hacemos nada repatriando. La señal de repatriar es buena, es necesaria, porque incluso disuade a muchos de los que están allá a decir, salir para acá. Vámonos para Santo Domingo. Vámonos para Santo Domingo. Eso manda una señal disuasoria. Pero si al mismo tiempo, después de haber hecho el anuncio del muro, no se hace el esfuerzo por cerrar la frontera, cerrarla bien y hacer las cosas bien, eso se revierte contra la República Dominicana. Porque entonces aparecen los ministros como
el caso del Inverclub, y dice, no es posible que la agropecuaria subsista sin los haitianos. No, eso no es cierto. Que es un proceso que puede tomar Eso exacto. de corto, mediano, largo plazo. Sí, yo lo acepto. Ahora, Pero yo no lo veo. nosotros, la agricultura nuestra necesita una nueva ruralidad y necesita un conjunto de transformaciones que no se han hecho precisamente por la visión atrasada y por la visión degradada y por el nivel extractivo que hay de rentas. El sector agropecuario, para ponerte un ejemplo muy claro, ha sido el sector que más ha aportado al desarrollo de República Dominicana. Mira, la independencia, la restauración, la urbanización, la industrialización, el turismo, le deben muchísimo a los aportes del sector agropecuario. A los aportes en todos los sentidos. Ahora, ¿le ha devuelto el Estado, la nación, al sector agropecuario No. lo que el sector agropecuario le ha dado a la nación? No. ¿Por qué? Porque lo que ha primado es una lógica de renta. Yo te voy a decir, nos hemos acomodado a una economía eminentemente extractiva. ¿Dónde tú ves quién paga las consecuencias? Los trabajadores dominicanos, el medio rural dominicano. Aquí hay áreas de la economía dominicana, de agropecuaria, donde los costos de intermediación, penalizando al productor y penalizando también al consumidor, son de 100%, de 200%, de 300%. Y el Estado no ha intervenido. Yo te puedo mencionar áreas donde se pueden hacer cambios revolucionarios. Nosotros aplicamos bien nuestra ley de migración. Cuando nosotros decimos estamos repatriando, no aplicamos bien la ley de migración. Porque estoy hablando en el caso de maltrato, porque vi unas declaraciones en CNN de que aquí se estaban repatriando niños como a lo loco, como sin ningún tipo de recoger eso. Y la misma representante de UNICEF en República Dominicana dijo, no señores, eso no es así. Aquí se llevan a Conani, de Conani se llevan a Haití, allá se le entregan a la gente de UNICEF allá. No es verdad que nosotros hacemos. Sí se repatrian niños que entraron solos. Claro. Y que no tienen a quién entregárselo ahora con un procedimiento y un protocolo. ¿O es que nosotros realmente no estamos aplicando bien las leyes? Mira, hay de todo. Pero en este momento yo te podría decir que para el volumen de repatriaciones que se están haciendo, se está respetando bastante el protocolo y la integridad de las personas, porque eso nunca se puede descuidar. Esos son aspectos que hay que cuidar. Obviamente, tú no puedes evitar en un momento dado que un inspector de migración o una unidad de las Fuerzas Armadas tenga que enfrentar un rebelde, porque en cualquier parte del mundo un migrante que no se quiere dejar atrapar para ser repatriado es capaz de resistir y puede haber una acción directa, una acción de fuerza legal, porque la autoridad tiene ese poder. Si usted es migrante ilegal y usted resiste, la obligación de la autoridad es someterlo sin exceso. Claro, puede haber casos, pero la gran mayoría de los casos de repatriaciones se están haciendo conforme a unos protocolos. Lo que yo critico es que la respuesta no está siendo integral. Nosotros ahora le hicimos llegar hace más de un mes al presidente, digo ahora, lo digo como pronación, y le hicimos un conjunto de recomendaciones al gobierno, de medidas de corto, mediano y largo plazo, para abordar el tema. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a empezar por lo más elemental. ¿Cómo es posible que las compañías de seguridad privada de República Dominicana,
un porcentaje de los contratados ¿Son haitianos? son haitianos. Ah, yo no sabía que era en la parte formal también. Eso está pasando. Si son legales, pueden ser... No, aunque sean legales, ese es un tema que el Estado Dominicano tiene que decir. Las compañías de seguridad privada es un tema de seguridad nacional. Pues tú no puedes a cientos o miles de extranjeros proveerlo de armas en el territorio nacional, y menos con la situación que hay en Haití, porque si Haití fuera un país estable y un país que no tuviera las diferencias y los conflictos históricos que hemos tenido y que potencialmente podemos tener, bueno, eso pasa, pero que eso pase en la seguridad privada, que pase, por ejemplo, dime la lógica de que el sistema de motoconcho en algunas rutas o de taxistas en algunas rutas esté dominado por los haitianos. O que la distribución de alimentos en las grandes ciudades de productos diversos esté dominado por los haitianos. ¿Es que los dominicanos no quieren trabajar? No, eso es falso. Mira, yo te voy a poner una muestra de las medidas que nosotros le propusimos al gobierno, que con solo ejecutarla empieza a cambiar la situación. Una simple decisión de impuestos internos. Hay una norma desde el año 2007 que le permite a las empresas constructoras deducir del impuesto sobre la renta todos los pagos hechos a nómina, como gasto deducible. Entonces las empresas, obviamente, ponen el monto, probablemente lo agrandan, Porque no tienen que poner una cédula detrás. pero no le agregan el listado de los trabajadores. Y el Departamento de Trabajo no va a hacer la inversión. ¿Eso mismo ocurre en la agropecuaria? Claro, lo mismo ocurre en la agropecuaria. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás usando el sistema de incentivo fiscal, el gasto fiscal, el gasto público, lo estás usando para desmovilizar a los dominicanos del trabajo. Porque las empresas dicen, bueno, espérate. Ahora, ¿qué pasa? Que es la parte que no se quiere discutir. Es el carácter extractivo de renta que tiene la economía dominicana. Tú coges la industria de la construcción. Yo quiero evocar la memoria de una buena amiga que se hizo consciente del tema, Susi Gatón, que murió recientemente. Sí. Ella fue la presidenta de la Coprovi. Y yo conversé con ella, representando a Pronación y a sindicatos sobre este tema. Y yo le demostré, mira, con números, cuál era el problema. En la industria de la construcción hay monopolio en la varilla, oligopolio en el cemento, monopolio en la pintura, oligopolio en agregados y materiales. Cuando tú haces la configuración, se trata de todo el sector, para no hablar del dinero, para no hablar de otros aspectos. Estamos hablando de que es uno de los sectores que está más altamente concentrado. El índice IHH del sector construcción es de alta concentración. Obviamente hay unos márgenes grandes para los sectores que están en las áreas de concentración, pero cuando tú ves las estructuras en los niveles, por ejemplo, de contratación de mano de obra, el factor retribución mano de obra, ahí la soga rompe por el lado más débil. Porque los ingenieros no contratan. ¿Qué hacen los ingenieros? Los ingenieros le dicen a los maestros de obra, búscame una trabajadora. Los maestros de obra saben que su margen, el de ellos, depende de esa cuadrilla que él va a contratar. ¿Y qué hace él? Busca haitiano. Busca haitiano porque su margen es mayor.
Obviamente, el Estado se desentiende de eso. Después estamos preocupados con la seguridad ciudadana. Estamos preocupados con el avance del narcotráfico. Estamos preocupados con el auge de la violencia. Pero, señor, Pero todo eso incide ahí. si tú tienes un Estado que no tiene una política activa de empleo, óyeme, que al contrario te está desmovilizando la mano de obra, te está degradando las condiciones laborales, las condiciones de seguridad del trabajo. ¿Los dominicanos no quieren trabajar? No. Los dominicanos no quieren trabajar en las condiciones en que están trabajando los haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Ese esquema es insostenible. Insostenible. Cuando tú metes todos los elementos, tú te das cuenta de que así la nación sucumbe. Porque tenemos un modelo fundamentalmente económico dominado por negocios extractivos de renta, de alta concentración, y apoyado por un Estado clientelista, populista, patrimonialista, caudillista, que refuerza ese esquema con la política pública. Mira, Michelle, si tú eres un trabajador que está recibiendo, un hombre del pueblo que está recibiendo bonoluz, bonogás, solidaridad, supérate, todo eso, desde que tú entres a trabajar en el esquema formal, Te quitan todo eso. te quitan todo eso. Entonces, obviamente, tú estás usando esos recursos que dan ¿quiénes? Los organismos internacionales. Porque todas esas políticas no son espontáneas, eso no es una casualidad. Aquí ha habido... Pero esa es una medida que yo lo escuché hablando de usted una vez, de que a la hora de tú entregar un plan social o asignarlo, sí tú debes de ver si la persona está sin trabajo, por ejemplo, si es pobre, si no tiene trabajo. Pero para tú, luego de que esa persona tiene los planes, tú debes de tratar de que se prepare, de que consiga trabajo, pero no quitarle los planes de una vez, sino quitárselo en un tiempo determinado para asignar, porque si no, entonces lo desincentiva. Yo fui a Rancho Arriba y conocí un problema que surgió ahí con los haitianos. Le pregunté, bueno, fue el presidente de la asociación, cuando yo era ministro, en el 2015, porque ahí se produjo un incidente gravísimo que la gente desconoció porque no salió en la prensa, se enterró, como muchas cosas que se están enterrando. Ahí se produjo una especie de paro violento de los haitianos, organizado por un grupo de Haití, los Petit de Salín. ¿Y qué querían? El aumento del 100% de la mano de obra, del salario. Cuando yo le pregunté a los dominicanos por qué no empleaban mujeres y jóvenes de la zona, en Rancho Arriba, me dijeron, no, el problema es que la mayoría está recibiendo bonoluz, bonogás, solidaridad, sin ningún esfuerzo. Y cuando tú le dices que van a trabajar en los invernaderos, el riesgo de que le quiten el beneficio es alto y ellos prefieren seguir en la informalidad. Porque el modelo extractivo de renta que hay en República Dominicana te expulsa a la mano de obra de mejor recurso, de mayor potencial hacia el exterior, o te lo expulsa de la formalidad a la informalidad. Entonces, el dominicano sale a buscársela en la informalidad. ¿Quién entra en el esquema, que también es informal? Entra el haitiano. Ahí hay unos estudios que hizo INTEC, que lo dirigió Jaime Aristi Escudero, que no tienen desperdicio. Te comprueba que se está produciendo un relativo desplazamiento de mano de obra nacional, que el salario, que eso impacta el salario y sobre todo que impacta las condiciones laborales. Te voy a contar algo, Michelle, que es algo que llora ante la presencia de Dios. Eso me lo han contado los sindicatos. Las empresas constructoras tienen una lista de los que entran a trabajar, cogen 4 o 5, lo ponen en la lista nacionales haitianos. Y se quedan ahí. No.
si se produce un accidente de cualquiera de esos nacionales haitianos, uno de esos es el que es cubierto por la seguridad social. Aunque no sea ese el que haya tenido el accidente. Lo intercambian. ¿Y para qué? No, para poder tener el 90-10. 90% de haitianos y 10% de dominicanos. Bien. ¿Por qué usted está opuesto, en desacuerdo con el censo en este momento? Mira, primero que nada... ¿Tiene que ver con el tema haitiano? Mira, primero que nada, nosotros ya habíamos recibido informaciones de buena fuente dentro de diferentes organismos de que el censo estaba muy mal organizado, muy mal planificado y de que iba a ser un fiasco. Al presidente Abinader le dije yo en una reunión de partido, que estaba hablando de los gastos que el gobierno tenía que incurrir por el ciclón Fiona, yo le dije, presidente, como se van a tener que gastar miles de millones, yo le sugiero, suspenda el censo, son 3.700 millones, pueden subir a más, y haga algo más valioso que el censo, que es una ley de registro municipal obligatorio. Como en España. Claro, Michel Jacín se muda del Distrito Nacional a Jarabacoa a vivir y tiene que ir al ayuntamiento a registrarse. Ahí tiene que llenar un formulario y todos los servicios públicos, teléfono, electricidad, agua, recogida de basura, todo está subordinado a ese registro. Eso se va haciendo con un comité nacional, porque no puede ser cada ayuntamiento por su lado, y una base de datos unificada. Además, no es cierto lo que se dice, de que carecemos de base de información. Ahora, que sí es cierto, que el ministro demostró tener una agenda ideológica prejuzgada, antidominicana, prejuiciada, la de esos organismos. Y aquí hay dos temas que se están debatiendo. Dos temas a nivel de gobierno que se está debatiendo. Y nosotros estamos enterados. Primero, el plan de regularización. Aquí, como dijo el ministro Limberculo, lo que ellos quieren es, lo intentó hacer ASIS, un nuevo plan de regularización. ¿Y la otra? Y la otra es la parte más peligrosa de todas, que es validar la idea de que aquí hay apatridia, de que hay cientos de miles, millones que nacieron aquí, que no conocen Haití y que no tienen nacionalidad, que hay que darle la nacionalidad. Ese es el discurso de los organismos internacionales y sobre todo de los conjurados de Washington. Porque la conjura, la conspiración contra la nacionalidad dominicana y la nación dominicana está en Washington. Y tiene ramificaciones. Pero si nos meten 200.000 por un lado y 300.000 por otro. Claro, porque ese es el plan. Al final es guiado por la recomendación de Naciones Unidas del 49. Haití está desahuciado. Miren, las élites pónganse de acuerdo, vamos a dominar la isla. Y sí, los haitianos han sido consistentes, muy consistentes. Vamos a descargar la crisis haitiana en República Dominicana, ocupando, ya esto no es migración, esto es ocupación. Eso lo ve todo el mundo. Entonces, eso hay que revertirlo. Y eso exige unidad nacional, eso exige patriotismo, eso exige política de Estado y eso exige una profunda reconversión de la economía dominicana y de la institucionalidad dominicana. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ser sensatos. Haití como nación merece un mejor destino. Haití no puede ser desahuciado, porque ha sido desahuciado por la comunidad internacional, que se ha lavado las manos y que el vecino administre la crisis. Y lo que han hecho son Nos la tiraron solo a nosotros. Han hecho pactos con las élites.
Las élites locales ya se han dado cuenta de que el sistema no funciona. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Principalmente después de la muerte del presidente Moïse. Ahí ya se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar. Este es el momento de salirse de la trampa. Claro, de salirse de la trampa, no para una confrontación con Haití, porque nosotros tenemos que unirnos para hacer valer nuestros derechos y también ayudar a los patriotas haitianos, que los hay, que entiendan, bueno, espérate, no se ocupen tanto de los haitianos, ocúpense de Haití, que es una diferencia. Bueno, licenciado, pero también yo veo que nuestro presidente en este momento, por lo menos el presidente está bastante claro del tema y está manejando. El presidente ha fijado una posición. Yo lo reconozco, lo he dicho públicamente, ha hecho giros históricos, sin precedentes. Ahora, le ha advertido al presidente y a su equipo, no basta con posiciones firmes de discurso, se necesita política de Estado, que lo mismo diga el gobierno, que lo mismo diga la oposición, que hay una congruencia entre lo que se dice y se hace. No es solamente repatriar, es empezar el programa de renacionalización. Va a tomar un tiempo que se ejecute. Me gustó lo de la política de hacer el plan que tiene que ver con contar la gente a través de las alcaldías, de los ayuntamientos. Óyeme, eso es un palo. Eso es mejor que un censo. Eso funciona. Porque tú tienes toda la información, óyeme, tú tienes toda la información actualizada. Eso es. Cuando uno se muda en algunos países, tiene 2 semanas para comunicarlo, si no es de turista. Eso no tiene. Además, tú quieres que te diga, mira, las telefónicas y los bancos, y esa información la tiene el gobierno, tienen más datos que todos nosotros. Es más, saben dónde estamos. Claro, es así. Y a veces saben hasta lo que estamos hablando. Bien. Licenciado, gracias. Ok. Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Gracias por estar con nosotros en Síntesis y a ustedes por su audiencia.